Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 13 de abril. Y dejamos atrás una semana que estuvo muy movida, como ha sido costumbre el último tiempo, en donde se dio esta tregua entre Estados Unidos e Irán e impulsó un fuerte rally a nivel global. Las bolsas subieron considerablemente la semana pasada y eso también generó un fuerte desplome del petróleo. Sin embargo, como todos los lunes, tenemos novedades y el día sábado existía precisamente una reunión entre Estados Unidos e Irán de negociaciones y estas fracasaron. Así que todo vuelve un poquito, dos pasos adelante, un paso atrás. Yo creo que vamos hoy en día en el recuento, en el resumen, y sigue siendo el foco principal lo que ocurra con el estrecho de Hormuz. De hecho, esta tregua que se dio el martes pasado entre Estados Unidos e Irán tenía como condición el abrir nuevamente el estrecho de Hormuz. Es lo que más quiere Estados Unidos, que en definitiva eso impacte de manera favorable al precio del petróleo, cayendo de manera considerable, y eso, al parecer, y por lo que se observa, Irán tiene claridad respecto a este punto y claramente no quiere ceder, porque es ahí donde precisamente tiene el control de toda esta situación. Así que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. De todas formas, si resumimos un poco lo que ha pasado en las últimas semanas entre este conflicto geopolítico, guerra entre Estados Unidos e Irán, podemos concluir que los mercados, la verdad, se han mantenido bastante estables, con correcciones menores en el conjunto de los mercados, y lo vamos a ver más adelante en los gráficos, pero donde está el gran impacto de toda esta situación es en el precio del petróleo, que en el caso del WTI se mantiene sobre los $100, y eso ya impactó en la inflación del último mes, tanto en Estados Unidos como en Chile, y también eso va a generar impacto también en otras partes del mundo, y es precisamente en ese aspecto, en la inflación, en donde existen los grandes temores. Pero hay que tener en consideración algo. Los precios de las bencinas, los precios del combustible suben una vez cuando aumentan los precios. Pero si los precios se mantienen estables del petróleo, la inflación ya no vuelve a subir y vamos a quedar en una situación de cierta manera más elevada en cuanto a la inflación esperada para este año, pero hasta ahí llegaría. Y eso yo creo que es algo que hasta ahora está protegiendo de cierta manera a los mercados, porque ya aumentó la inflación, ya aumentaron los precios, ya aumentó la inflación, y cuánto más pueda escalar esta situación, eso ya hoy día creo que se ve bastante difícil que ocurra. Porque hemos visto ya las declaraciones de Donald Trump echar pie atrás y ya vemos estos intentos de negociación en donde ya vemos que o esta situación difícilmente escalará y lo más probable es que desescale y se termine enfriando la situación y por lo tanto volviendo una lenta tranquilidad en el futuro. Veremos. Esto es solamente una introducción de lo que hablaremos hoy día, también conectado con todo lo que tiene que ver con esta inflación en marzo, tanto en Estados Unidos como en Chile, y por supuesto las implicancias que tenga toda esta situación para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción, y como siempre estamos acá para acompañarte en tus decisiones con el dinero, con tus finanzas personales y también con tus inversiones. ¿Y qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, fue una semana de rebote, el S&P 500 subió más de un 3%, 3,5%, el Nasdaq un 4,4%, el IPSA un 3,1%, el índice de volatilidad VIX cayó un 16,6%, el Bitcoin también se recuperó con fuerza un 9,5%, el dólar index se debilitó un 1,4%, el dólar en Chile cayó de manera importante también un 2,3% y el petróleo WTI se desplomó un 13,4%, volviendo a estar por debajo de los $100 el barril en el caso del petróleo WTI. El oro subió un 2,3% y el cobre subió un 5,4%. Por lo tanto, todo está muy supeditado a lo que esté pasando hoy día entre Estados Unidos e Irán. Estos comportamientos van y vuelven en las últimas semanas en función de cómo están las negociaciones, las conversaciones, lamentablemente los misiles, ataques entre uno y el otro, y por lo tanto esto es lo que debemos considerar como más importante en el corto plazo. Acá podemos ver el tablero en donde tuvimos alzas considerables en las grandes tecnológicas. Amazon subió más de un 13%, Google más de un 7%, Nvidia más de un 6%, Meta subió más de un 9%, y las de las 7 magníficas, las más estables son Microsoft y Apple, que subieron, en el caso de Apple muy poquito, en el caso de Microsoft cayó muy poquito. En general todo está bastante más
verde en general, y lo único que se ve más rojito es el sector energía, que evidentemente se contagia de este desplome que vivimos en el precio del petróleo. Y vuelve a darse el taco Trump, que es este retroceso que se da a última instancia en el caso de Donald Trump cuando lanza estas amenazas en que se iba a destruir una civilización el día martes, y finalmente eso no ocurre y se llega a un acuerdo a pocos minutos, a pocas horas de que se iba a dar supuestamente este gran ataque. Así que, como ya todos los inversionistas, los mercados están acostumbrados, Trump lanza estas grandes amenazas y después retrocede. Y no fue la excepción en esta oportunidad, así que se vuelve a dar esta lógica del taco Trump. Pero evidentemente acá podemos ver cómo se dio ese desplome. Este gráfico de una hora del petróleo WTI, un amplio canal lateral de las últimas semanas con piso importante en la zona de 90, techo importante en la zona de 100, y saliéndose de esos niveles en algunos momentos en particular, el petróleo había llegado nuevamente a niveles de 115, 117, y viene este acuerdo el día martes y se desploma el petróleo desde esos niveles de 112 en que estaba, 114, a los 91 para estabilizarse en torno a 95 en los días posteriores. Pero abrimos esta semana con novedades, con estas negociaciones fallidas el día sábado entre Estados Unidos e Irán, y vuelve el petróleo a subir de manera importante hasta los $104 el barril. Así que acá está el termómetro, acá está precisamente el indicador clave de cómo está la situación hoy día entre Estados Unidos e Irán, cómo está este conflicto geopolítico, esta guerra, y por lo tanto, dependiendo del desempeño del petróleo, es cómo va a impactar en otros activos. De la misma forma como cayó el petróleo, también cae de manera considerable el índice de volatilidad VIX. Esta es una buena demostración de cómo ha sido este conflicto en las últimas semanas, porque en ningún caso ha superado niveles de 40 o 50 puntos como en otras caídas del mercado. Todas las caídas que se han dado en las últimas semanas han sido más bien acotadas, y todo muy concentrado en el impacto que está teniendo esto en el precio del petróleo, luego en la inflación, pero sin provocar una escalada interminable que nos lleve a una situación de estrés para los mercados mayor. Así que el que siga estando el índice de volatilidad VIX bajo los 25 puntos da cuenta de que estamos hoy en día de todas formas en un mercado tranquilo, normalizado de cierta manera en cuanto a las bolsas. Y las noticias que se dieron a conocer la semana pasada, sin duda la más importante fue el ICM de servicios, que arroja una lectura un poquito más baja de lo esperado. Se esperaba 54,8 puntos, salió en 54, pero sigue estando en terreno muy positivo sobre 50. Y por el lado de la inflación, también otro dato muy importante, fue un buen dato, evidentemente se esperaba un alza del 1% en marzo, fue de un 0,9%, y la inflación de los últimos 12 meses queda en 3,3%. Es una inflación alta para Estados Unidos, pero nada del otro mundo, ningún descalabro. Y si es que ya el gran impacto se vio en estas cifras de marzo, probablemente queda contenido el aumento de la inflación a esta situación en particular. Ahora, muchas veces lo que ocurre con el precio del petróleo y los combustibles en general, que eso se empieza a traspasar a otras industrias, a otras actividades productivas, y por lo tanto eso se traspasa a otros precios que hacen subir un poquito más la inflación posteriormente. Eso está por verse y veremos hasta qué punto llega ese incremento en la inflación en el corto plazo. Por la misma razón, no hay grandes novedades en las expectativas de cambio de tasa por parte de la Fed. Se mantiene una alta probabilidad de que el 29 de abril se mantenga la tasa en este rango entre 3,5 y 3,75, y lo mismo ocurre para el dato del 17 de junio, en donde también mantenemos una probabilidad muy alta de mantención. De hecho, comparado con la semana pasada, aumenta un poquito más, de 95 a 98,2%. Así que, por lo menos en el primer semestre, no deberíamos tener cambios en la inflación. Y de nuevo, porque esto no ocurriría, y lo que algunos pensaron, de hecho hay una pequeña probabilidad de aumento de tasas de interés. Los aumentos de tasa de interés se dan para frenar el consumo, para frenar una economía sobrecalentada en donde hay mucha demanda. Pero ahora el aumento de precios no es por aumento de la demanda, es por restricciones en la oferta. Y eso hace una gran diferencia para que la Fed eventualmente
pueda subir las tasas, que al parecer no ocurriría y solamente estaríamos viendo una pausa para volver a bajar las tasas en el futuro. Y estamos en un mes de trámites importantes en Chile, el pago de impuestos, la declaración anual de impuestos y, como siempre, damos espacio para comentar algo al respecto, en este caso con Mauricio González, el experto que nos ayuda a nosotros de Todo Cont para conversar de estos temas y dar algún tips, dar alguna recomendación de qué cosas considerar en esta declaración de impuestos. El webinar es absolutamente gratuito y lo tendremos este miércoles 15 de abril a las 7 de la tarde. Así que acá abajito está el link en la descripción para que se inscriban y puedan participar de este webinar. Y pasamos a analizar el comportamiento de las bolsas. Aumenta, por supuesto, en la última semana la cantidad de activos que pasan a terreno positivo. Llegamos a estar cercano a un 30% solamente de retornos positivos. Volvimos a estar sobre el 80% y los commodities siguen liderando 27,5% y el oro un 10,3%. Y después tenemos a varios activos y en la parte baja siguen estando más perjudicados las acciones norteamericanas, que prácticamente está plana este año, el S&P 500 y el Nasdaq 100, que también cae un 0,4%, al igual que las acciones de crecimiento que también caen y el Bitcoin, que ha sido el activo que ya por un buen rato ha estado en terreno negativo. Mirando el comportamiento del S&P 500, vuelve absolutamente a terreno neutral. En algún minuto se tuvo bastante temor de una caída más prolongada por la ruptura en su minuto de la media móvil de 200 periodos, pero rápidamente se volvió a situar el S&P 500 sobre esa media y sobre el soporte de este canal lateral, así que nuevamente estamos en tierra de nadie, en una lateralización muy extendida en las últimas semanas, meses, así que todo de cierta manera normal. Y si miramos al S&P 500 en los 6.800 puntos y por arriba el máximo en 7.000 y fracción, estamos hablando de 200 puntos y fracción de cara a los máximos históricos. Por lo tanto, estamos hablando de un 2-3% solamente de distancia del S&P 500 de estos máximos históricos. Así que eso da cuenta de la tranquilidad que estamos viendo en los mercados a pesar de los titulares, a pesar del temor que muchas personas han tenido con toda esta situación. Pero por eso para mí es tan importante mirar los gráficos, es mirar los indicadores principales, en que ahí es donde podemos observar realmente el impacto que está teniendo una noticia que al parecer sería muy terrible. Una guerra siempre es algo horrible, pero el impacto en los mercados es lo que tenemos que analizar. Y en ese sentido también probablemente el mayor impacto y lo que vemos mayor repercusión es el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que está todavía sobre este techo, que ahora es piso, en torno a los 4,30, y mientras se mantenga sobre esos niveles podría seguir el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que es algo que nadie quiere porque aumenta el costo del crédito. Así que esto también lo estaremos analizando de cerca, como siempre, todas las semanas para ver si es que sigue avanzando, sigue subiendo en función de estos temores, de este aumento o la expectativa el aumento de las expectativas de inflación, o vuelve a un terreno más neutral bajo esos 4,30, que sería lógico mirando el desempeño de las bolsas. Y en ese sentido, la bolsa de China, que venía corrigiendo hace ya varias semanas, varios meses, al parecer encuentra soporte, encuentra apoyo y empieza a repuntar, ya en 57 puntos y fracción de haber alcanzado los 55. Así que acá se ratifica esta directriz alcista que hemos estado monitoreando las últimas semanas. Gran impulso también en los mercados emergentes, que en general los mercados emergentes son más volátiles, se ven más perjudicados cuando caen las bolsas más desarrolladas, pero pues también cuando la cosa mejora, también los mercados emergentes suben con más fuerza. Y así fue la última semana que se pegó un salto importante este ETF de mercados emergentes, el famoso EEM. Así que también a un 10% aproximadamente de máximos, bastante cercano a esos niveles, teniendo en cuenta la volatilidad y el impacto que tienen los mercados emergentes en situaciones como esta. También fuerte recuperación de Europa. Europa se dice que podría estar más dañada a partir de este conflicto geopolítico por la dependencia que tiene al petróleo desde el estrecho Hormuz y también otros factores adicionales. Así que también el salto que se pega a la bolsa europea la semana pasada es muy importante en función de esta calma que se logró observar durante la semana pasada. Y
mirando el conjunto de los mercados, el famoso ACWI, el All Country World Index, acá podemos ver el salto de precios que se pega el día miércoles a partir de esta noticia. Veremos cómo abre hoy día lunes, pero de todas formas en esos 145 puntos respecto a los 148,5, estamos hablando de aproximadamente un 2% de los máximos históricos. Así que una situación muy parecida al S&P 500 y también en un escenario de bastante normalidad las bolsas en su conjunto a nivel global. El oro se recuperó la semana pasada, pero de todas formas sigue estando un poco más lejos de los máximos cuando vivimos esos días frenéticos de fuertes alzas que se daban en el oro. Así que estamos en un escenario un poquito más normal, si se quiere, de todas formas a niveles altos y recuperando la trayectoria alcista, pero con más calma. Lo mismo con la plata, que la plata sí que se normalizó bastante, ya que este último impulso de las últimas semanas ha sido bastante más moderado que el del oro, y acá sin duda que vimos una situación bastante excepcional con ese rally que se vivió desde los 45, 50 dólares hasta los 120 dólares en una situación bastante inexplicable que se dio en la plata. Así que también acá estamos viendo una normalización respecto a esas semanas anteriores en donde la plata y el oro no paraban de subir. Y precisamente el Bitcoin, siendo un activo bastante más volátil, ha estado bastante más tranquilo en las últimas semanas y ahora alcanza un techo importante que está en la zona de 73.000 y fracción, que es por donde pasa una directriz bajista que sigue vigente hasta ahora. Y por abajo hay un soporte importante en los 68.000 y lo que está ocurriendo ahora es que hay una zona de compresión, hay una zona de disminución en los precios de un rango más acotado y que suele esto anticipar un movimiento fuerte que se dará en las próximas semanas, ya sea rompiendo hacia arriba o rompiendo hacia abajo. Así que creo que el Bitcoin también va a ser un buen indicador del nivel de riesgo que están hoy día los mercados asumiendo. Y por lo tanto, si el Bitcoin mejora, muy probablemente vamos a ver una mejora generalizada en los mercados, y lo contrario también sería de esa forma. Si se desploma el Bitcoin, podría impactar también o podría ser la señal, el termómetro de lo que está pasando en el resto de mercados. Y de esta forma aterrizamos en Chile como todas las semanas. La noticia que se conoció la semana pasada fue precisamente el indicador de precios, el IPC, el índice de precios al consumidor del mes de marzo, que se sabía iba a salir bastante elevado, salió en el 1%, es muy probable que también el alza se dé de manera importante en abril, ya que solamente se alcanzó a considerar la última semana prácticamente con el fuerte alza que se dio en los precios de los combustibles. Así que pasamos de una inflación que estaba muy bajita a una inflación del 2,8% en los últimos 12 meses y es probable que aumente un poquito más, como lo dijo el Banco Central, terminando el año en torno al 4%. Así que está por verse, pero también es una situación bastante normal, si se quiere, en este contexto internacional de aumento de precios. Y como hemos estado haciéndole seguimiento a la encuesta CADEM todos los días domingo, se mantuvo respecto a la semana pasada la aprobación presidencial. Aprueba un 42%, desaprueba un 53%. Lo que está haciendo ahora la encuesta CADEM es que saca dos resultados en la semana, uno los domingos y otro a media semana, entonces por eso ahí hay un dato intermedio, pero la verdad que de domingo a domingo se mantuvo esta aprobación y desaprobación. Y la evaluación del primer mes, ya pasó un primer mes, lo que dice la gente es que con un 52% es peor de lo que esperaba esta evaluación del primer mes del presidente José Antonio Kast. Y eso siempre es lo que hablamos, la luna de miel. Estos primeros meses, primeras semanas, la verdad que es algo bastante habitual, en donde hay muy buenas expectativas, hay esperanzas de que el futuro sea mejor, eso es súper normal, y evidentemente cuando ya se instala un nuevo gobierno, empieza a ejecutar, a hacer, y ahí es donde muchas veces viene la decepción, en que los cambios generalmente no son tan rápidos, y también porque muchas veces las expectativas son superiores a lo que realmente podría ocurrir. Y algo que pasa importante en esta encuesta, y por eso seguimos analizando lo que pasa en ellas, son las prioridades del nuevo gobierno, es decir, las personas hoy día, en cuál de las siguientes áreas debería dedicar mayor esfuerzo el gobierno del presidente Kast. Y acá pasa algo importante, que es que de ser la seguridad el factor número uno por mucho tiempo, pasa a segundo lugar. Veíamos acá la encuesta del 13 de marzo, 10 de abril, y en ese momento era la más importante seguridad, ahora pasa a ser la más importante economía y empleo. Y eso tiene mucho que ver en que ya seguimos
ya estamos hace ya mucho tiempo con una economía débil y también con impacto en la tasa de desempleo. También lo hemos podido percibir en que si cuesta más llegar a fin de mes con el aumento importante de los precios de los combustibles, la gente también se resiente y por lo tanto todos estos son factores que pasan a ser mucho más relevantes. Así que ahí un gran cambio que evidentemente es una novedad respecto a lo que se esperaba precisamente de este nuevo gobierno, en donde se hiciera cargo realmente de la seguridad y se diera esa cierta mano dura, pero pasa a ser hoy día mucho más importante la economía y el empleo. Y pasamos a mirar el comportamiento del dólar, en donde en el mundo el dólar index cayó con bastante fuerza. Una caída del 1,4% en una semana es considerable, se aleja del techo en 100 puntos, así que también acá volvemos a una cierta normalidad en los últimos meses, una lateralización con el dólar index en la mitad de este rango en los 99 puntos. Y pasa exactamente lo mismo en Chile, en donde el dólar peso se desploma y va a buscar los 890 pesos aproximadamente, hoy día repuntando en el inicio por razones obvias después de estos desencuentros del día sábado entre Irán y Estados Unidos y todo el impacto que estamos viviendo en los primeros compases de la semana en los mercados, así que ahí subiendo un poquito el dólar, pero también bastante más normalizado y volviendo a una trayectoria bajista que debería mantenerse en las próximas semanas. Y esto también asociado al comportamiento del cobre, que se ha recuperado bastante en las últimas semanas y alcanza nuevamente la zona superior de este rango más importante de los últimos meses, con un techo cercano a los $6 la libra. Así que también, por supuesto, el desempeño de los activos chilenos, llámese bolsa y peso chileno, van a responder en gran medida a la evolución que tenga el precio del cobre, que hasta ahora está siendo muy favorable también. Y mirando el comportamiento de la bolsa chilena, tenemos que el IPSA subió con mucha fuerza, situándose nuevamente sobre los 11.000 puntos. Recordemos que los máximos están en 11.700, así que estamos ya bastante más cerca de esos máximos históricos. La tendencia alcista se mantiene inalterable y también esa zona de techo, piso importante en los 10.700 ya queda como un piso nuevamente relevante de cara al pasado ya. Así que esperamos que la bolsa chilena vuelva a buscar esos máximos, si es que, por supuesto, las bolsas a nivel global también mantienen el optimismo. El ETF de Chile se beneficia la última semana por el impulso del IPSA y también por el impulso del peso chileno por partida doble, así que ya estamos también en 42 puntos y fracción, más cerca de los máximos anteriores, que en el caso de la bolsa chilena los movimientos fueron muy severos, muy agresivos en las últimas semanas con este conflicto. Así que también se empieza a recuperar con fuerza la bolsa chilena medida en dólares. Y algo que es muy positivo la última semana es que la bolsa de Brasil alcanza nuevos máximos que no se veían del 2021, así que esto también podría ser un factor importante que beneficie a la bolsa chilena, porque se ha cerrado la brecha entre Brasil y Chile y el impulso reciente de la bolsa de Brasil debería también impactar de forma positiva a la bolsa chilena. Sabemos como un todo la región se debería ver beneficiada por esta situación. Y con todo el optimismo que hemos estado mirando a partir de la última semana, miramos el desempeño de los multifondos y por supuesto que la última semana fue muy positiva. El multifondo A subiendo más de un 1%, al igual que el multifondo C. En el caso del fondo A, en el año subiendo más de un 3%, en el fondo C más de un 2% y el multifondo E subiendo un 0,8% la última semana y un 1,7% en el año. Así que todo en general bastante tranquilo, bastante estable, positivo, en línea con lo que fue este gran desempeño de los mercados la semana pasada. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Una semana más tranquila en cuanto a noticias. Lo único importante, el índice de precio al productor en Estados Unidos, que se dará mañana martes. Otras noticias menores, Philly Fed, algunos personeros de la Fed también hablarán, pero una semana bastante tranquila en cuanto a noticias, no así en cuanto a resultados corporativos, en donde ya empezamos a mirar los resultados de Goldman Sachs, Citi, Bank of America, Morgan Stanley, BlackRock, JP Morgan, etc. Todos los bancos entregan esta semana, los grandes bancos, y también entregan algunas tecnológicas como Netflix. Así que también muy importante lo que ocurra en ese ámbito, que siempre es un buen indicador de lo que podría ocurrir con las tecnológicas. Y en el caso de Goldman Sachs, banco de inversión, equipo de research, espera un año favorable en cuanto a resultados corporativos, 342 dólares o puntos de beneficio por acción en el conjunto del S&P 500, así que eso lleva a una proyección para Goldman Sachs de 7.600 puntos para fin de año, un escenario muy favorable para la bolsa norteamericana, en donde seguiría
el impulso del último tiempo. Veremos qué es lo que ocurre finalmente. En cuanto a la estadística, abril muy favorable y estamos hoy en día precisamente en la mitad del recorrido, y si se mantiene la estadística favorable para la bolsa norteamericana, podría seguir una evolución positiva en la segunda quincena. Y un dato interesante estadístico es que cuando tenemos 2 semanas con aumentos consecutivos superiores al 3% del S&P 500, viene también un buen resultado de cara al próximo mes, próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses. De hecho, de cara a los próximos 6 meses, que podría ser una proyección de lo que podría terminar cerrando cerca de fin de año la bolsa, un aumento promedio del 10%, un aumento mediano del 8%. Así que son buenas expectativas a partir de estas 2 últimas semanas del S&P 500 en que se recuperó bastante. Y todo esto en cuanto a implicancias para tus inversiones, el rebote en los mercados se consolida en la última semana y arroja buenas perspectivas al eliminar rupturas importantes que se dieron hace 2 o 3 semanas atrás. Comienza de verdad la temporada de resultados en Estados Unidos con la entrega de los bancos y algunas tecnológicas, y a pesar de la elevada volatilidad que estamos viviendo en las últimas semanas, meses en los mercados, varios mercados se encuentran cercanos a máximos. Así que raya para la suma, acá no ha pasado mucho ruido, pocas nueces, todo muy tranquilo, muy estable en cuanto a los mercados. Así que veremos cómo sigue esto, pero evidentemente de parte de Estados Unidos, de Donald Trump, ya hay ganas de salir de este conflicto, hay ganas de llegar a acuerdos, y eso tarde o temprano va a ocurrir. Y por lo tanto eso es lo que los mercados hoy día celebran y ven con mayor optimismo de cara al futuro. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y nos vemos en otro video en los próximos días. Que estén bien. Chao, chao.